Hola, le saluda su amigo y servidor y hermano en Cristo, el pastor Alfonso Bañuelos, ministro de la Iglesia Amor Divino en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la República Mexicana. En esta ocasión, quiero dirigirme muy especialmente a ti. A ti que estás pasando problemas económicos, a ti que te descansaron con un salario menor, a ti que comes de cada día de tu trabajo, a ti que no tienes recursos, que no tienes ahorros y que estás ah, pensando solamente en el pan nuestro de cada día. A ti. El Señor puso en mi corazón escudriñar la Santa Escritura para basar este mensaje. Dios no cambia. Dios no cambia. Para esto me envió al pasaje donde aparece el nombre Jehová Jireh. Jehová proveerá, Dios proveerá, Yahweh proveerá, Yahvé proveerá, Hashem proveerá, Adonai proveerá. Él suplirá en su momento. Eso quiere decir proveerá. Y me llevó a Génesis capítulo 22, que a la letra dice, voy a leer hasta el verso 18. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, que probó Dios a Abraham. Subrayo, probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, a ofrecerlo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Quiero resaltar este texto. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Acuérdese de esto, Más adelante lo explicaré. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre a Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Y por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto.
Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En su simiente serán benditas todas, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beer-seba, y habitó Abraham en Beer-seba. ¿Hacia dónde deseo ir? Quiero despertar en ti, quiero incitar en ti la fe. Vemos un hombre que no desobedeció, que no le negó al Señor nada, nada de lo que él pedía, de lo que él necesitaba o requería. Pero en reciprocidad, Abraham también no cedió a su hijo. Y voy a hacer una pequeña ilustración. Mientras Isaac no llegaba, Abraham levantaba sus manos y adoraba a su Dios. Bendecía siempre a su Dios. No se le caía de su boca el nombre del Señor. Siempre estaba pendiente de que el Señor proveía, que el Señor ayudaba, el Señor cuidaba, el Señor era todo. Pero llegó Isaac. Con todo respeto, este pequeño papel, voy a representarlo como Isaac. Y empezó a cargar a Isaac, a jugar con Isaac, a trabajar con Isaac, a hacerlo un hombrecito. Sus manos cayeron por mucho tiempo. El nombre, aunque se recordaba, ya no se nombraba igual, porque ahora su atención estaba en Isaac. Nosotros tenemos todo porque estamos trabajando. Gracias a Dios las ventas diarias nos sale y hasta nos sobra. Pero los domingos no podíamos ir porque estábamos cargados de trabajo. Ahora no puedo orar porque estoy muy cansado. Menos leer la Santa Escritura, estoy agobiado de tantas cosas. Cuando el Señor nos salvó, el Señor no se caía de nuestra boca, pero empezamos a crecer en Dios. Y entonces nuestras manos ya no se levantaban para adorarlo, sino ya eran más abajo, y a veces adorábamos con las manos en las bolsas. Pero cuando el Señor le pide a Abraham, su hijo, este lo llevó. Y no hallaba cómo decirle que lo iba a sacrificar porque el Señor se lo exigió. Y cuando ya estaba listo para sacrificar a su hijo, se escuchó la voz del ángel Jehová, o de Jehová en una teofanía de ángel. Y le dice, detente, porque ya me di cuenta, ya te probé, y me di cuenta que no me negaste ni siquiera a tu hijo, tu único. Ahí estaba entonces un carnero trabado con sus cuernos de un zarzal, y le dijo, ofrécelo en lugar de Isaac. Y entonces ese nombre que también le pertenece al Señor nuestro Dios, lo pronunció primeramente Abraham. Jehová Jireh, Jehová proveerá. El Señor detuvo todo esto para que levantemos las manos como al principio. Cuando éramos enamorados de Dios, al principio, en el primer amor. Ahora tenemos todo el tiempo
para todos aquellos que no tenemos que salir en las fuerzas de orden, en los ángeles que cuidan de nosotros en los hospitales, en todas esas personas que se necesitan afuera para que nos puedan atender a nosotros que estamos adentro. Y entonces, viendo yo este pasaje tan impactante, el Señor me llevó a 3 diferentes versos que escribí aquí en mi cuaderno. Y dice en Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Porque yo, Jehová, no cambio. En Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No cambia. En Santiago 1:16 y 17 a la letra dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Veamos algunos ejemplos más en la Santa Escritura y vayamos a Primero de Reyes 17. Permítame un segundo. Aquí lo tengo. Primero de Reyes 17, del 1 al 7, la primera etapa en donde el Señor trata con Elías en este pasaje. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, que era el rey de Israel, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Sabía perfectamente el Señor que iba a Acab, el rey, a buscar a Elías para matarle. Y entonces le dice, vete y escóndete en un lugar donde él nunca va a pensar que estás ahí, porque no hay nada. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Beberás del arroyo, solamente agua, lo indispensable, agua. Lo demás yo lo pongo. Voy a enviar los cuervos que te den de comer. Con Abraham mandó un carnero y estaba allí amarrado, con sus cuernos enredado en un zarzal. Con Elías le dice, ok, ya diste el mensaje, ahora vete allí al arroyo de Querit. Solo agua hay allí segura. Lo demás va a venir volando. Yo la mandaré del cielo. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Escuche, por favor, tú, escucha. Haz conforme a la palabra de Dios. Así como este siervo, el último, el más pequeño. Hay muchísimos hermanos nuestros connotados en la palabra con una retórica tremenda. Yo no. Yo hablo poco. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Este es el ejemplo que tienes que seguir tú. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. La Biblia nos obliga a creer lo escrito. El Señor pudo sostener a Jonás en el vientre del pez y luego lo pudo vomitar. El Señor hizo esto con Abraham. El Señor está haciendo esto con Elías. Y dice la Santa Escritura que los cuervos venían en la mañana y le traían pan y carne. No la harina, no el aceite para que amasara e hiciera su pan. No había dónde. Y la carne no cruda.
sino ya cocida solo para ingerirse, solo para comerse. Y lo hacían 2 veces al día. Pero ¿qué había sucedido? Le había dicho a Elías, dile a Acab que no va a llover por muchos días. Creo que fueron 3 años. Así es que a lo largo de la semana, a lo largo de las 2 semanas quizás o menos, el arroyo se secó. Porque todo río, todo arroyo viene de arriba de las montañas. Y dice la Santa Escritura en el verso 7, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Sí, no había llovido porque el Señor cerró. Aunque nosotros salgamos ahorita en esta pandemia y busquemos esto o aquello que estamos necesitando, va a haber muchas partes que está cerrada. No hay, se cerró la lluvia. Vino pues a él palabra de Jehová después de que ya el arroyo se secó y le dijo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Primero le dio orden a los cuervos. Luego a una mujer viuda que te sustente. A mí me interesa mucho que mis siervos estén alimentados. No gordos, no, alimentados. Y dice la Santa Escritura, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y para que lo comamos y nos dejemos morir. Wow. Yo le he dicho a una mujer, ya te está esperando que te sustente. Y llega Elías, le pide agua y le pide de comer. Cuando nosotros sacamos el texto del contexto, porque lo he escuchado desgraciadamente en muchos siervos, que dicen, qué tremendo Elías, que no le importó la mujer y el niño, primero pidió para él. No, él llevaba la idea de que esta mujer lo iba a sustentar ya. Pero cuando ella le abre su corazón y le dice, lo único que tengo es para comer ahorita un bocado y ya no va a haber más. Mi hijo y yo vamos a morir de hambre. O sea, ¿de dónde te doy? Elías le dijo, no tengas temor. Y eso el Señor te lo dice a ti. No tengas temor. No tengas temor. Ve y haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará y el aceite de la vasija nunca disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. El mismo Elías le acababa de decir en días atrás a Acab que no iba a llover en todo Israel. Y ahora le asegura a esta mujer, la harina que tienes y al aceite que tienes no van a menguar, no se van a acabar. Y te lo dice a ti, ahí lo que tienes en la alacena, yo lo voy a multiplicar. Si tú crees en Dios, si tú crees en mí, dice el Señor, el Dios que hizo estos milagros en el Antiguo Testamento, que hizo estos milagros en el Nuevo Testamento, soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, dice el Señor. No temas. Te lo digo de lo más profundo de mi corazón, no temas. Porque el Señor sabe multiplicar.
cuando mi Dios en Cristo estuvo aquí en la tierra. La Santa Escritura me dice que Él hablaba y predicaba la palabra para que la gente fuera salvada, esas almas no se perdieran en el infierno. Pero hablaba mucho y la gente empezó a entrar a tener hambre. Empezó a sentir hambre. Y se dio cuenta entonces que había una multitud allí. Y les dijo a sus discípulos, recuéstenlos y denles de comer. Y él hizo mutis y se retiró. Probando. Dios prueba. Dios prueba la fe. Dios prueba nuestro arrojo. Y ellos me imagino que conferenciaron y dijeron, ¿qué le vamos a dar? Pues vamos a buscar entre la gente a ver si alguien trajo algo para compartir. Pero se dieron cuenta que no había nada que compartir, perdón. Nada. Solamente un jovencito traía 2 peces y 5 panes. Y se los pidieron. Y el niño se los dio, o el jovencito se los dio. Y le dijo, Señor, lo que hemos encontrado es esto. ¿Pero qué es esto para toda esta multitud? Él los vio y tomó aquello. Y dice la Biblia que los levantó. ¿Quién los levantó? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios es nuestro ejemplo. Toma las cosas que tienes en la alacena. Tómalas en tus manos. Cuando estés solo, cuando estés sola. Y levántalas. Y haz la oración de multiplicación, de amor, de fe. Dile, Padre, esto es lo que tengo. Tú sabes que no tengo para comprar. Y tengo a mis hijos. Y he leído, y ese hombre que estaba ahí en la televisión me señalaba y me decía, si tú crees, el Señor va a mandar cuervos o te va a multiplicar la harina y el aceite. Como multiplicó también los peces y los panes. Comieron 5,000 hombres sin contar las mujeres ni los niños. Haga cuentas. 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Los hombres en aquel entonces se casaban a los 30 años y las mujeres a los 25. Y eran familias prolíficas, 5 hasta 10 o más hijos. Así es que póngale que la mitad fueran casados y estuvieran allí con sus esposas. Ya serían 2,500 más, ya serían 7,500. Y póngale que cada uno tuviera 3 hijos. Ya se querían 15,000 más 7,500 son 22,500. Y dice la Biblia que todos comieron y se todavía levantaron varias cestas de las sobras que quedaron. Toma eso que te estoy diciendo, lo que tengas, y en el nombre del Señor Jesucristo pídele al Padre, porque cuando tú mencionas el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre inmediatamente dice, heme aquí, ¿qué necesitas? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces no lo quería, era lo que más quería y sigue queriendo. Te aseguro que si viene cualquier persona a tocar a tu puerta en tiempos normales y decirte que tiene hambre, quizás le des, quizás no. Pero si viene tu niño corriendo y te dice, mamá, papá, allá afuera hay una persona que no ha comido, papá. Ven y vela. ¿Puedes darle algo? Y tú dices, sí. ¿Por qué? Porque tu hijo está intercediendo. Y el Padre, cuando tú menciones el nombre de su Hijo, inmediatamente reacciona. Pídelo en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, haz esta oración ahorita conmigo. Lo siento hacerlo. Padre, tú has sido poderoso
históricamente en la vida del hombre. Tú has hecho milagros y prodigios, Señor, no solamente antes de Jesucristo, sino durante el tiempo de Jesucristo y ahora, Señor, que estamos viviendo la era cristiana. Y yo estoy inclinado ante ti. Yo te creo, Señor, lo he visto muchas veces. Me inclino con temor, con sumo respeto y reverencia. Y te pido por esa mujer que es soltera, por ese hombre que no tiene trabajo, por ese hombre que está descansado con medio salario, Señor, por aquellos que comen al día. Padre, veo que tú no cambias. Y Señor, envía esos cuervos, multiplica los panes, multiplica los peces, que no se acabe la harina, que no se acabe el aceite, Señor, en cada una de las alacenas de las personas que amablemente tú los pusiste para que escucharan este mensaje que pusiste en el corazón de este viejo, para decirle cuánto les amas. Padre, te agradezco que me escuches. Y esa frase no es mía, se la escuché a tu hijo. Él decía, gracias, Padre, porque siempre me escuchas. Y a mí siempre me has escuchado, Señor. En el nombre de Jesús queremos ver milagros y prodigios, Señor, en la casa de todos aquellos, tus hijos, tu iglesia, y en aquellas personas que tú tienes para ser salvos a través de todo esto. Padre, todo esto te lo suplico, dándote gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque yo, Jehová, no cambio. El Señor está presente. El Señor está aquí. El Señor está contigo. Si dijimos que el Señor es omnipresente, entonces también está contigo. Camina en tu casa, pero sobre todo está en tu corazón. Así es que espero que este mensaje haya llegado a ti, a esas personas que el Señor me dijo, ahí están, clamando a mí. Diles que les he escuchado. Asegúraselos. Y yo te aseguro eso. El Señor te ha escuchado. Nada te faltará. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Este fue su hermano y amigo en Cristo, hermano en Cristo, el pastor Alfonso Bañuelos, ministro de la Iglesia Amor Divino en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Por favor, suscríbase y toque la campanita para que le lleguen estos videos en cuanto salga. Le agradezco mucho su atención y lo bendigo en el nombre de Jesucristo. Hasta la próxima. Amén.